Gente, por suerte tenemos conectado a Roberto García Moritán, que vamos a alterar un poco el orden que teníamos previsto. Roberto, bienvenido a Espacio Republicano. Muchísimas gracias por invitarme. Buenas noches. No, por favor, buenas noches. Bueno, ahí va Elmo, empezás vos con ¿Qué la tal, charla. Roberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Elmo? Bien, gracias por participar otra vez de Espacio Republicano. Bueno, ahora que hay un montón de temas, pero quería preguntarte tu impresión sobre esta frase que dijo hoy Juan Grabois, ¿no? Que Cristina le advirtió por una posible hiperinflación. ¿Ves ese escenario posible? Ojalá que no, pero tengo la sensación de que el anuncio de Cristina del viernes va a estar muy vinculado a su idea de renta universal. En su cabeza no es un problema que una persona esté cobrando un plan. El problema para Cristina es que no lo esté cobrando la persona que está al lado. Y yo creo que ella es consciente de que esto tiene un efecto en la economía que puede llegar a terminar en una hiperinflación. Ella sabe que se está acelerando la velocidad de circulación del dinero, es consciente. Los números de la inflación de junio lo van a demostrar. Y cuando no solamente estás en los niveles de emisión que estamos en estos últimos días, se emitieron 300.000 millones de pesos. Cuando ya estás con este nivel de emisión y encima le agregás todo lo que implica la parte política, es muy probable que terminemos en una complejidad que coquetee con la hiperinflación, sí. Bueno, para julio, no sé si escuchaste lo que hablábamos al principio, algunas consultoras ya hablaban del 10%. Y si ahora sale esta barbaridad que decías recién, lo del salario universal, que ni ellos saben cómo se va a financiar. Yo creo que no le importa tampoco, porque dentro de su doctrina logró instalar la idea de que ella es una santa y que siempre la responsabilidad es de otro y dentro de lo que ella necesita, que es ese 20 y pico, 30%, se mantiene donde tiene que estar. Mientras que tenga toda esta muralla alrededor de ella, ella puede hacer lo que quiera. Y esto lo que termina generando es fidelidad de votos. Ella se está adueñando del voto popular, del más popular del todo, del más necesitado. Y cuando uno tiene y transita niveles de dolor, de marginalidad, de soledad, de desesperación, yo creo que te agarras de cualquier cosa. Y para muchos, Cristina es una persona que vino a salvarlos, que vino a ayudarlos. Y a ella le sirve eso. El tema con este círculo vicioso es que los tipos se emiten para dar un plan, no sé, de 10, 15 lucas. El tipo que cobra 10, 15 lucas ya no le alcanza, quiere más, vuelven a emitir y caes en un círculo que termina en esta bomba de tiempo. Sí. Lo que pasa es que la consecuencia porque al que terminan castigando con todo esto no es al tipo al que le van a dar el plan, o por lo menos no en el corto. En el largo, por supuesto que sí. El que va a castigar en el corto es a la clase media, es a la pyme, es al que labura, al que se quiere esforzar. Y lo que va a generar esto también son olas de dudas y de complejidad social. Y ella va a tener la fuerza de choque y la clase media se va a empezar a engrietar también y aparecerán terceras vías y habrá nuevos mesías y lo que terminan pasando en estos países que se van empobreciendo y que después gobierna el desgobierno. Ya escuché que arrancaron el Space con la descripción exacta de qué representa hoy nuestro presidente, con lo cual en un sistema presidencialista donde no tenemos un presidente ya está empezando a gobernar la anarquía. Tenés a los narcos en los barrios, tenés a la cámpora, tenés a lo que queda, a los restos de Alberto Fernández, tenés una oposición que se está tratando de organizar, pero no tenés centralizado el poder en ningún lado. Y esto es muy probable que termine en complejidades que nos va a costar a todos los argentinos mucho salir. Roberto, buenas noches. Sofía te habla.
Bueno, yo tengo a preguntar de un tema que, digamos, es lo único que le está preocupando al argentino promedio en este momento. ¿Cómo viste todo lo que pasó este fin de semana? Que Alberto diga que estábamos creciendo y 2 días después renuncie Guzmán. ¿Te veías venir esta renuncia? ¿Crees que con la nueva ministra vamos a estar mejor o peor? No, vamos a estar peor. Vamos a estar mucho peor porque viene a llevar adelante un plan muy vinculado a esta idea de resolver todo con emisión. No genera ninguna credibilidad en el mercado, ya los números lo vienen demostrando. Quemaron 270 millones de dólares estos días para que no se disparara tanto el dólar. Yo creo que Batakis va a ser el fusible que prende lo de la renta universal y explotará en el camino, se llevará alguna recompensa, me imagino, y el presidente lo veo totalmente perdido. Nada de lo que pueda decir merece ser tomado con demasiada seriedad. Creer que faltan dólares porque un país está en crecimiento es no entender absolutamente nada de ni siquiera cómo se administra una pyme pequeña. Donde el negocio está, la plata aparece siempre. Cuando el negocio no está, la plata desaparece. En Argentina no hay dólares porque el tipo los espanta, porque no genera credibilidad, porque se esconden, porque le tienen miedo a Alberto y le tienen mucho más miedo todavía a Cristina. Roberto, buenas noches, te saluda Pasante del Mossad. Te estoy escuchando y bueno, es medio difícil abstraerse del que más o menos sabe que vos venís del sector privado, que tenés tu historia como empresario. Si vale un poco el chiste, llegás a tu casa y te recibe Pampita. Bueno, estás en una posición que para muchos argentinos en este contexto donde están pasando mal, podés decidir pasarla bien y sin embargo te metiste en este quilombo. Arrancaste quizás por el primer casillero, que es la legislatura de la ciudad más grande del país, y creo que merita la pregunta, ¿por qué hiciste? ¿Por qué pudiendo retirarte, donde muchos en tu situación podrían decir, bueno, mira el quilombo de afuera, te metiste? Yo creo, Pasante, tenés muy idealizada mi vida. La realidad es que yo soy un laburante. Soy laburante. Todos la tenemos idealizada, Roberto. Pero lamento traerles un poco de realidad. Yo soy un laburante que la padecí fuerte en la pandemia, que sufro todas, no le escapo a ninguna, todas las complejidades que presenta la Argentina. Hace 14, 15 años que decidí que mi vida iba a estar vinculada a comercios y a emprendimientos y que quería hacer la mía y quería ser mi propio jefe y quería vivir la experiencia. Y pasé por diferentes rubros. Hoy estoy mucho más vinculado a la gastronomía porque encontré un socio que se llama Gastón Acurio que logró no solamente captarme mi atención comercial, sino además logró inspirarme en muchos sentidos. Un tipo que me vendió, por ejemplo, que el mejor ceviche del mundo no era el más rico ni el mejor presentado, sino el que era más justo en toda su cadena de distribución, donde todos pudieran verse beneficiados desde el pescador hasta el agricultor de los distintos vegetales, el de la logística, el mozo que lo sirviera, el cocinero, el dueño del restaurante. Es un tipo que me enseñó que siendo generoso lográs beneficios sociales muy interesantes, como por ejemplo él abrió su libro de recetas a todo quien le interesara ver de qué se trataba, y así mejoró la gastronomía en su promedio, y así se vieron todos muy beneficiados. Y yo siento que todos estos conceptos son conceptos dentro de todo muy modernos, ¿no? que aplicados con la inteligencia suficiente, hoy por hoy con las tecnologías y con mucha eficiencia además, siento que está muy vinculado a un mundo al que me imagino. Y me meto porque hay un montón de cosas de las que yo me siento parte, de las que creo y de las que sueño que mis hijos puedan algún día disfrutar. Yo estoy acostumbrado a otra cosa. Yo nací y viví hasta los 12, 13 años de mi vida en sociedades donde la gente no hablaba de política, donde no había preocupaciones, de si te iban a robar, si tenías que guardar las cosas. Yo salía con 7, 8 años en bicicleta y volvía a las 7 de la tarde, 8 de la noche, cuando teníamos que comer,
y mi vieja no estaba preocupada. Hoy por hoy con mis hijos adolescentes, cada vez que salen de noche, yo estoy preocupado y no duermo tranquilo. No duermo tranquilo sabiendo que mi mejor amigo no llega a fin de mes con su comercio, que a mi hermano le robaron el celular hace muy poco, que el tema de la droga está muy metido en la sociedad y me genera miedo por mis hijos y no vivo tranquilo. No vivo tranquilo porque te matan por un par de zapatillas. Y soy un tipo comprometido. Creo que demostré en algunos capítulos que fueron pasando que me importa de verdad. Y quiero explayar toda mi vocación por educar y tratar de colaborar de alguna manera. Quiero ser parte del equipo que transforma la Argentina. Hola Roberto, buenas noches. Aylu Romero te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Y cómo viste en tu entrada a la legislatura? ¿Cómo viste que está la ciudad? ¿Cómo ves que se trabaja en la legislatura? ¿Hay voluntad de generar cambios importantes? ¿Cómo ves el ámbito de la política ahora? Yo creo que va mejorando, de a poco va mejorando, por lo que me cuentan. Hoy, de hecho, estuve con Ritondo hace muy poco en el programa de Johnny Vial y él me contaba. No sabés lo que era la legislatura con la que yo me encontré hace unos años, donde no éramos mayoría como somos ahora, éramos 24 diputados, el Frente de Todos, que en ese momento no sé cómo se llamaría, el kirchnerismo, tenía 19. Eso era rispidez real, era negociar a fondo todo el tiempo, era cada sesión una batalla. Y yo siento que acá está un poco más ordenado, hay un poco más de conciencia de qué es lo que está pasando, y hay una intención de orden, pero lo que más me choca a mí es que hay como un hermetismo. La política tiene una manera de pensar diferente. Yo tengo una manera, o la pyme tiene una manera de pensar diferente. Hay lugares donde siento a veces que hablamos un lenguaje diferente y que ellos hacen un esfuerzo por entenderme, no siempre lo logramos, y yo hago un esfuerzo enorme por entenderlo a ellos, y a veces me cuesta mucho también. O sea, ¿notas un poco que dentro de la legislatura porque es el ámbito que estás, pero también debe pasar en el Congreso, se nota mucho la diferencia del que viene del laburo del privado al que está por ahí en la política hace bastante y no tiene tanto contacto con la gente? Sí, yo creo que sí, porque si no es muy difícil a veces ser tan institucionalista. Yo creo que si uno está comprometido, a ver, para llegar a la legislatura hay que meterse en microcentro. Estamos al Perú al 160, la entrada es por ahí. Si hay un lugar donde hoy por hoy se ve la realidad de la ciudad y el empobrecimiento de la Argentina, es sobre esa avenida y en esa parte donde está la Casa Rosada, esta Avenida de Mayo, Rivadavia. Ahí ves todo, ves cómo. Y yo trabajé muchos años en microcentro, muchos años. De hecho, todos los años que pasé hasta que me independicé, me hice emprendedor. Yo creo que nunca estuvo así. Tanta gente tirada, tanta gente desahuciada, la prostitución, el tranza, el chorro, los arbolitos, es como todo un combo, los vagabundos, la gente pidiendo. Ahora, Roberto, sí. No, escuchaba con atención lo que decías porque también estoy por esa zona y el panorama es bastante tétrico. Ahora, llegado todo indicaría que en 2023 se podría, Juntos por el Cambio, volver a gobernar. ¿Cómo se empieza a romper todo este desastre que están dejando? Porque encima le falta un año todavía de demolición. Digo, ¿cómo arrancás a dar vuelta a esa realidad? Bueno, son muchas batallas en simultáneo. Hay una batalla que a priori debería ser más fácil, que es empezar a tratar de hacer negocios con el mundo. Nosotros tenemos algunos recursos que podrían servir como moneda de cambio, como es la segunda reserva más importante de gas del mundo, que no estamos explotando, como ser el litio,
Me parece que la Argentina tiene algunas condiciones como para generar algún tipo de garantía en el caso de un gobierno sensato, ¿no? que prometiera acuerdos que cumpliera, y entendiendo que no haber cumplido tanto tiempo tiene un costo. Después hay otra batalla que tiene que ver con la educación, y no me refiero al aula estricta y únicamente, sino también a tener que movilizarnos todos. Yo sé que el argentino es muy solidario, muy comprometido, pero va a haber que salir a la calle, hay que recuperar la calle. Recuperar la calle no significa salir a pelear, significa salir a educar. Hay que salir a educar y llevar la batalla en los lugares más antipáticos, los lugares donde no nos quieren escuchar, donde prefieren refugiarse en el confort del relato, digamos, que viene o en el confort de este estado paralelo muy vinculado con los narcos y con la vida más oscura. Entonces, yo siento que yo no pienso me parece que la opción de cerrar canillas en esta Argentina no debería ser la única opción. Es una opción que hay que ir manejando con mucho cuidado, hasta quirúrgico te diría, pero me parece que los dos lugares donde yo pondría energía es hacer grandes negocios para la Argentina y trabajar en los lugares más complejos, pero poniéndole el cuerpo de verdad. Sí. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Facundo Landívar te saluda. ¿Qué tal, Facundo? Bien, ¿cómo estás? Roberto, en las últimas elecciones, uno de los grandes fenómenos, si querés, para llamarlo así, fue no la aparición, sino como la refundación del liberalismo de la mano de Ricardo López Murphy en diputados, de tu mano en la legislatura, lo veo a Yamil ahí también, y para muchos fue casi como una, no te digo la palabra revancha, pero como una cuestión merecida por todo el tiempo que venían trabajando con eso. Pero para otros fue como una especie de ola, ¿no?, que llevaba el viento. ¿Cómo lo ves vos? ¿Esto es algo que sentís, como Mauricio dijo también acá en el espacio, que las ideas de la libertad vinieron para quedarse ya de manera definitiva en la Argentina? ¿O todavía queda mucho por trabajar en ese mismo lugar? Queda mucho por trabajar. Pero como tenemos razón, no hay que perder la paciencia. Claro. O sea, acá el desafío es ser constante. Como en general al que tiene ideas de esta idea de negar el ocio y salir a trabajar, de forzarnos, de educarnos, de educar a los que están alrededor nuestro, porque sabemos que si nos rodeamos bien también potenciamos nuestras oportunidades, de tratar de crecer, de viajar por el mundo para vivir otras experiencias, como nosotros lo sabemos. Sabemos que eso es lo que te nutre, lo que te enriquece, no solamente en términos económicos, sino también en términos espirituales e intelectuales. Somos en general los que tenemos una vida un poco más cómoda. Y ahí está un poco la pata débil, por ahí más débil, del liberalismo. El liberal cuando se mete en el barro, está, en términos generales, cuando se mete en el territorio, está incómodo. Él sí sale de su zona de confort. Claro. Y lo que hay que hacer es ir a las batallas que nos resulten más contra natura, porque como tenemos razón, si tenemos la constancia, la fuerza, la valentía y la paciencia, y la constancia, ya lo dije, lo vamos a resolver, pero siempre el volver a nuestras familias, a volver a nuestros entornos, el volver a nuestros negocios, el volver a nuestra docencia, termina desviándonos de vuelta del camino que también es necesario. Esto es algo como para, una vez que entrás, ya es medio difícil poder salir, digo, en el buen sentido, ¿no? Una vez que vos te entregás a este camino de poder hacer política desde este lado, tenés que enfocarte en eso. Yo vine para quedarme y hacer todo lo que sea necesario, cueste lo que cueste. Bien ahí. Roberto Captain acá, buenas noches. ¿Cómo estás, Captain? Bien, ¿y vos? Roberto, me gusta en parte de lo que hablas del discurso, y yo siento que desde que vos asumiste, te pusieron el mote de, con todo respeto, ¿no?, el marido de Pampita. ¿Por qué pensás que te buscaron atacar por ese lado? Porque
dentro de su concepción, la idea de que un hombre esté al lado de una mujer que sea mucho más popular, mucho más exitosa, mucho más reconocida, es humillante. O sea, lo que hacen ellos es proyectar sus propias limitaciones y creen que de esa manera me ofende sin saber que no solamente me termina a la larga beneficiando, porque lo que logran también es que hablen de mí, sino que además estoy totalmente enamorado de mi mujer y me llena de orgullo que ella lo sea. Por mí que lo digan, que me digan mujer el marido de Pampita, Pampito, que me digan como quieran. Ahora, con Hola, hola. Roberto, no se te escucha, ¿eh? No se te está escuchando en este momento, Roberto. Perdón, me moví porque estoy también de babysitter de mi beba y se me cortó la señal. Acá estoy. Que no sé qué llegaron a escuchar. Estabas terminando de decir que estás orgulloso de que ella sea tu esposa y ahí se cortó. No, y además, esto no solamente no me ofende, sino además me moviliza todavía. Supongo que también hay un poco de prejuicio y tendré que esforzarme el triple para demostrar que estoy acá porque tengo que estar acá. Pasante, ¿va vos? Sí, sí. Recién cuando Sofi te preguntó sobre la legislatura y bueno, cómo era un poquito ese choque de culturas entre el que viene del sector privado y el que entra, digamos, en el sistema político donde hay rosca, tongo, y demás, una de las cosas que veníamos charlando era cómo es el ecosistema de asesores y qué poco sabemos los que no estamos ahí adentro de cómo es ni cuánto cuesta. ¿Qué pensás que podrías hacer desde ese lugar como para que, digamos, los civiles, los que no estamos adentro de la política, pero que estamos politizados, no sé si nos reconciliemos con la idea de que hay una dinámica que no nos gusta, pero que es así, o que hay que cambiar cierta manera de, no sé, si es intercambio de favores, si es forma de rentar la militancia, pero ¿qué pensás que hay que hacer ahora que lo estás viviendo desde el lugar de los hechos? Y que no voy a hablar del tema específico de asesores porque, qué sé yo, cada uno decide. Yo trabajo con lo justo, con lo que necesitamos y entendemos que el funcionamiento de nuestros despachos, tanto el de Marina como el mío, estamos bien con el número que estamos y somos poquitos. En el mío nunca van a haber más de 2, 3 personas. Es un cuadro técnico que trabaja para los dos despachos en común. Ahora, sí es verdad que hay una utilización del fondo público para hacer política y que la construcción de la política se hace poniendo gente en distintas posiciones y haciéndose de cajas y promoviéndose para, no sé, ganar distintas posiciones. Es un tema que vamos a tener que resolver. Yo creo que el liberalismo tiene claro que ese es un frente, tiene claro que esa es una de las batallas y hay que hacerlo con mucha inteligencia porque hay que convencer a los propios de que ese es un camino y hay una cultura de hacer política y de financiarse con los recursos del Estado que hacen que uno se adueñe del Estado, que crea y termine confundiendo el concepto y lo termine transformando y utilizando como si fuera propio. Pero hay que hacerlo con inteligencia. Roberto, Ailú de nuevo te habla. Yo quería que nos cuentes un poco, porque me interesó mucho y es un tema que a los que por lo menos vivimos en Capital nos viene sonando bastante como porque nadie nunca lo propuso, que fue lo que ustedes sacaron esta semana, o la semana pasada, sobre el cobro de los servicios de quienes no son residentes de Capital, porque sabemos que nuestros hospitales, las escuelas, etcétera, un montón de servicios son utilizados por todo el mundo, pero los únicos, digamos, que pagamos el impuesto para mantenerlos somos los que residimos en Capital. Y me pareció muy interesante y quería que nos cuentes un poco sobre el proyecto que propusieron ustedes. Quisimos reglamentar algo que ya
existe dentro de la Constitución de la ciudad, que es el artículo 20, que dice que hay presupuestos asignados a distintas jurisdicciones y lo tienen que destinar a los propósitos por los cuales están destinados. Acá tenemos una mala costumbre en Argentina, y sobre todo por lo que estoy viendo en la provincia de Buenos Aires, que es destinar fondos destinados a, no sé, por ejemplo, educación y salud, que como te lo resuelve la jurisdicción de al lado, no lo destinás a educación y salud, lo usás para hacer política, en referencia a la pregunta anterior, total, las necesidades están cubiertas por tu vecino. Y lo que no me parece razonable es que porque uno hace bien las cosas, con los impuestos de los vecinos, de quienes administran los recursos, tengan que pagar lo que hacen mal todos los demás. O sea, que tiene que ver con empezar a acomodar la idea de que si nosotros queremos ir y queremos que nuestro país vaya en la dirección A, dejemos de poner incentivos para que vaya a la dirección B. Así nunca vamos a resolver los temas más complejos. Y tiene que ver con eso, nada más. Me parece que es hora de poner orden fiscal a las distintas cuentas. Y para explicar un poco, porque también se malinterpretó mucho los salieron, digamos, a criticar mucho de que le iban a cobrar a cada persona. No sería así el proyecto, sería que se le cobra a la jurisdicción. No, para nada. No a quien consume el servicio público no le cambia absolutamente nada. Es un tema de orden fiscal entre jurisdicciones. Las personas no se van a enterar nunca. Lo único que va a terminar pasando seguramente con quienes son de un municipio que tienen que ir a otro porque su municipio no les da lo que tienen que darle, es que se lo empiecen a dar, porque como se lo van a cobrar y va a tener que destinar ese presupuesto a educación y salud, es muy probable que quiera ganar el capital político y en algún momento lo resuelva. Con lo cual, si hay algo que termina pasándole al consumidor de este servicio, es que termine logrando que su propio municipio, como destina los fondos a lo que tiene que destinarlo, quizás algún día lo trate como se merezca. Roberto, Facundo Landívar de nuevo. No sé si escuchaste, hace unos minutos estuvo la flamante ministra de Economía en TN, dijo varias cosas, me parece que algunas de una gravedad pocas veces vista, y que ya no tienen que ver con la economía, sino con una concepción de la política y de la vida social de Argentina. Dijo Bataki recién, hablando de los dólares, dice, comillas, el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo. Esto es como de alguna manera, bueno, el derecho a viajar se lo vamos a decidir nosotros y no ustedes. ¿Vos crees, como creo yo, que esto es mucho más que términos económicos, que son términos culturales o términos políticos en el fondo? Mira, no escuché la declaración, Facundo, para serte franco, con lo cual permitime la licencia de ser creativo. Sí, lo sé. Yo haría la interpretación por ahí más risueña, que es que la idea de castigar a quien tiene una vida de beneficios, de hacerlo sentir culpable, de ponerlo en la posición del enemigo, el tincho, el cheto, el garca, el imperialista, el esclavista. Hay una concepción de la lucha de clases. Es un grupo de personas que se quedó en el tiempo. Se quedó con un odio que heredan de generación en generación, que se va alimentando por fantasías de divisiones de clases sociales y luchas y guerras que no existen, se las crean solos. Y cada tanto uno reacciona, termina poniendo un sopapo y le afirmás que tienen razón, y entonces se ponen más agresivos, porque a ellos se les justifica la violencia, se les justifica el maltrato, Ahora, se les justifican los crímenes, las violaciones. Sí, los ataques a la ciudad, nosotros somos los violentos y compañía. Ahora, no son exitosos, porque yo puedo entender que todo esto funcione, si vos sos exitoso, te va bien y compañía, pero empezar a decir en un país como Argentina casi que vamos a definir por vos si vas a tener derecho a viajar o no, no te lleva a ningún éxito. No se termina de entender muy bien por qué es esta capacidad absoluta que tienen de siempre pegarse contra la pared y seguir, ¿no? Porque es impresionante. Bueno, pero fíjate que en la región están ganando elecciones. A ver, hay algo que hay que en algún momento terminar también de poner sobre la mesa, que tiene que ver con qué se financian. Y recién Pasante hablaba de la obvia, que es a través del Estado, pero la otra, y quizás más compleja todavía, que debe estar muy vinculada con el mundo narco,
Entonces, hay veces que lo único que terminan haciendo es serle funcional a un sistema que genera determinados consumos. No sé, yo estoy de vuelta, siendo creativo, Sí, sí, que el éxito pero... pasa por ahí, no por el resultado de la política que haces, sino por quienes estás protegiendo o quiénes son los beneficiarios Y, reales, ¿no? y yo pensaría en que son personas que creen que están en estado de guerra. Claro. Porque el odio, yo escuchaba lo que decían ustedes al principio y el maltrato que tiene Cristina con Alberto, ¿no? No es de una persona que está desilusionada, es de una persona que No, lo odia y lo humilla claro. públicamente, y la cara de, cuando dice lo de la garganta poderosa, la cara del hijo como diciendo, ay mamá, te zarpaste, y todo esto disfrutando de la humillación pública del presidente de los argentinos. Hay una complejidad que, obvio, para nosotros nos resulta muy difícil entender. Roberto, a Cluny, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Roberto, vos hiciste los otros días una declaración un poco polémica, seguro sabés de qué te hablo, pero ahora la vamos a mentar, y nos dejó así un poco descolocados. En lo referente a que Macri ya fue, bueno, vos sabés que hubo un poco de polémica. ¿Podés explayarte un poquito? Porque quedó ahí medio raro. Después vos hiciste otras declaraciones. Voy a arrancar por contestando una pregunta que me acabo de dar cuenta que no respondí bien. Y preguntaban por qué se comunicó mal lo del proyecto que presentamos con Marina en relación de este orden de interjurisdiccional en relación a la educación y salud. Y yo creo a veces que lo que tenemos que hacer, y yo tengo que aprender a declarar mejor y explicar mejor las ideas, y a veces los que leemos las ideas tenemos que tratar de por lo menos entender los contextos y cómo funcionan los títulos, sobre todo los títulos de recuadro de estas placas que ponen muchas veces. Yo aprendí a fuerza de leer cosas que no eran cuando empecé a salir con Caro, al principio de todos, que llegaron a inventar cosas de mi vida que jamás había vivido, como propuestas de casamiento a personas que no conocía. Pero al margen de esto, yo necesito para mí es muy importante que se entienda lo siguiente. Yo soy parte de una fuerza política que se llama Republicanos Unidos, que estamos trabajando en un gran frente liberal, que queremos y apostamos y soñamos que el presidente de la República para nosotros en el 93 sea Ricardo López Murphy. Con lo cual es lógico que yo quiera que sea Ricardo por encima de los de otros partidos. Nosotros somos un partido diferente. Ahora, lo que siempre dije, y cada vez que me preguntaron por Mauricio, y si eso sí lo pueden buscar en cualquier archivo, que es que si a Mauricio es el candidato, lo voy a bancar a muerte. Porque independientemente de mis preferencias, las preferencias de mi partido, de las buenas y las malas, de los errores que uno puede cometer, yo quiero que la Argentina salga adelante. Y le reconozco a Mauricio la más importante de las batallas, que es que él se animó a reflotar en los argentinos una vocación por la verdad, por la ética, por la justicia, por el bien, por el mal, y yo eso lo valoro y lo acompaño. Obvio que quiero que gane Ricardo López Murphy. Para mí es el mejor candidato de todos, es el más profundo, es el más concreto, y ojalá le hubiéramos hecho caso cuando teníamos que haberle hecho caso, que le dieron la espalda a los propios. Pero bueno, hoy la Argentina necesita líderes y Mauricio es un líder y estoy dispuesto a acompañarlo si es el que se elige. Juntos por el Cambio es una gran alianza y va a haber que acompañar quien pueda ganar y recuperar a la Argentina. Sí, creo que muchos de los que estamos aquí lo votamos a Ricardo López Murphy en el 2003. Yo particularmente hice eso. Pero te repregunto sobre este tema, ¿qué pensás de la posibilidad de hacer pasos cruzadas? Es decir, fórmulas, no sé, un liberal con uno del PRO, un radical con alguien de, no sé, el ARI, por dar ejemplo que incluyan a todos. ¿Lo ves como una cosa viable o es una pavada? Sí, no, lo veo muy viable y quizás hasta necesario. Me parece bueno, perdón la autorreferencia, pero me parece que tiene que haber un liberal en casi todas las fórmulas. Un liberal y un halcón dicen que debería ser la mejor combinación y yo creo con mucho convencimiento que puede ser una buena apuesta para todo lo que viene. Ahí me escribió alguien de mi equipo que en mi página de legislatura pueden ver los asesores que tengo, por si alguno se había quedado con alguna duda. Pero sí, yo he puesto las fórmulas cruzadas y creo que llegó el momento de
de tomar lo mejor que tenga cada candidato para aportar. Buenísimo, gracias Roberto. Bueno, ahí te van a hacer un par de preguntas más ya para ir liberándote porque te tenemos hace un buen rato. Adelante. Sí, Roberto, Sofía te habla. Volviendo a todo lo que está pasando últimamente, ¿no sienten como oposición que les falta movilizarse en cierto sentido? Convocar a marchas, presionar un poco más para que puedan manejar mejor la situación caótica que estamos viviendo, aunque sepamos que eso no va a pasar. ¿No sentís que estamos muy relajados todos para la crisis en la que estamos? Yo a esto lo tiro, no tengo claro, pero yo sí lo haría, saldría todos los días y me metería en todas las peleas y estaría en la línea de fuego siempre que la situación lo necesitara. Pero me da la sensación de que las marchas convocadas por la política generalmente no tienen el mismo éxito. Creo que, por lo menos no de nuestras corrientes, sí cuando te lo llevan en bondi, con el chori y rentada, pero tengo la sensación de que la política se acopla generalmente a cuando el espíritu social, espontáneo de la clase media es el que toma la decisión de salir. Y yo creo que funciona mejor porque es más creíble, es más espontáneo. Yo a las manifestaciones del peronismo, del kirchnerismo, no les creo nada. Y cuando la gente sale, ya sea con una cacerola o a caminar por la 9 de julio o a plantarse en la Rosada, ahí sí le creo. Cuando hacen un tractorazo, cuando hacen estas manifestaciones que son de verdad, son de la gente. Esa es la que tiene valor. Yo te daría la vuelta a la pregunta. ¿Por qué no reaccionamos más los argentinos? ¿Por qué no reaccionamos y no salimos y no le ponemos un fin a todo esto y de manera definitiva, con paz, pero con decisión? Roberto, ahora yo te doy revuelta la respuesta. El sábado hay una marcha convocada por la gente, básicamente. Seguramente hay algunos políticos que se han sumado y no sé. ¿Pensás ir? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sentís que los políticos participen de marchas convocadas por la ciudadanía, básicamente, ¿no? Tenemos que estar, yo voy a estar, tenemos que estar y ser humildes y entender que el protagonista es el ciudadano. No me gusta cuando la política se quiere adueñar la situación. Es verdad que se los reconoce y se les pide y se los pone a veces en el centro, pero para mí esas marchas no tienen que perder nunca ese espíritu de verdad, de inocencia y esperanza. Esas movilizaciones son de verdad, son amor puro por sus familias, por la patria, por el sueño de vivir un poco mejor. Roberto, ¿cómo te hago la última preguntita y ya te vamos cerrando? Dale. Así te dejamos ir tranquilo, que te tuvimos un buen rato. Gracias. ¿Cómo ahora vos sos legislador de la ciudad? ¿Qué pensás a futuro? ¿Diputado? ¿Aspirás a una jefatura de gobierno de la ciudad? ¿Qué tenés pensado hacer? Yo sueño con ser parte de un equipo que resuelva los problemas de la Argentina. Lo sueño. O sea, necesito ser parte de una batalla cultural que llegue al triunfo, que nos lleve a todos al triunfo. Yo quiero que vivamos bien, necesito que vivamos bien, que vivamos en paz, que podamos disfrutar de lo que generamos, de nuestras familias, sin vergüenza, de nuestros amigos, con libertad, que es un país donde puedes tomar tu crédito, tener tu pequeña casa, tu departamento, poder irte de vacaciones, poder soñar en ponerte en algún momento tu negocio y que te vaya razonablemente bien y que ese negocio le pueda quedar a tu hijo y que no se prenda fuego por un juicio laboral y que mi hijo sea feliz y que pueda pensar en la educación de sus hijos y estar, no sé, vivir de otra manera. Es muy difícil vivir como vivimos, que en estado de situación de crisis mental, como si estuviéramos en guerra, cuando es un país donde no pasa nada. No tenemos tsunami, ni terremoto, ni problemas de terrorismo, ni problemas enormes de racismo, ni problemas... O sea, es una sociedad que se ha autoinfligido todo el dolor que nos consume todos los días.
y yo necesito ser parte de ese grupo de hombres y mujeres valientes que van a salir adelante a crear de este un mundo mejor. Gracias, Roberto. La verdad que te agradezco en nombre de todo el equipo por haber participado otra vez en Espacio Republicano y seguramente quedamos en contacto para charlar alguna que otra vez. El año es largo y hay un trecho enorme por recorrer todavía. Yo estoy, para cerrar ideas, primero estoy para lo que necesiten. Yo sé que acá en este grupo particularmente hay un montón de personas republicanas que quieren un país mucho mejor, que sabe que nos lo merecemos. Estoy a disposición para ayudar. No se preocupen que a Macri lo recontrabanco. Prefiero que gane Ricardo, pero lo recontrabanco. Y acá el tema es cómo salimos adelante los argentinos juntos de una vez por todas y que se termine. Cerrar heridas que lo único que hacen es generar el negocio para muy pocos que nos hace mal a muchos. Gracias, Roberto. Gracias. Un lujo, Roberto, muchas gracias. Y muchas gracias al Gurú y a Bernardo. Y